para saber si Más hay o que menos esperar 32. 32. Uy, solo hay 18. ¿Y cuántos habitualmente asisten a clases? Por ahí 30, 27. Depende cómo esté la señal. Bueno, muy bien. Pues hay 20. Yo voy a iniciar porque no tengo sino 33, 40% de batería del portátil. Y bueno, estoy en la clínica y no me funciona el cargador y quiero alcanzar a terminar la clase. Bueno, entonces la vamos a grabar. Los que no han llegado, pues entonces pueden después mirar la grabación. Bueno, muy bien, jóvenes. Hoy nos corresponde el tema de semiología psiquiátrica o la semiología que necesitamos en las personas que tienen alguna alteración de su salud mental. No sé cómo compartirles esta presentación. Al lado del micrófono, profe, cuando usted lo activa, aparece algo donde usted puede compartir pantalla. Ah, sí, aquí ese ya la encontré, pero no encuentro es cómo subo mi archivo a esta pedacito. La puede compartir por examinar o al lado izquierdo en la primera, como en el primer ítem, ahí aparece donde usted puede compartir todo lo que, pues la pantalla, lo que está viendo también. Show meeting por examinar en el mismo. Claro que es que este es un Mac y todo lo muestra diferente. Desktop, Windows, de pronto por acá. PowerPoint. Ya la encontré, sí, señorita. Bueno, profe. Gracias, muy buena orientación. Bueno, ahí lo está cargando. Bueno, la presentación que van a ver es una guía de cómo se hace un examen mental. Y yo les voy a explicar hoy, paso a paso, qué hacemos cuando hacemos un examen mental y qué significa cada uno de los síntomas o de los signos que encontramos. En salud mental, la herramienta de trabajo ya no es el fonendoscopio, sino el examen mental. Si a ustedes les llega al servicio de urgencias o la consulta externa un paciente con alguna patología mental, aquí ya lo importante no es si yo lo voy a auscultar bien, sino si yo hago un muy buen examen mental. ¿Ya todos ven la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, el examen mental, como les decía, es nuestra herramienta de trabajo cuando vemos un paciente con patología mental. Y bueno, las preguntas las vamos a hacer al final, porque necesito que alcancemos a ver todo el tema completo, ¿cierto? Igual ahí va a quedar tiempito. En realidad lo que me preocupa no es el tiempo de la clase, sino el tiempo que nos va a dar el computador, porque está con 40%, pero espero que nos alcance. ¿Listo? Bueno, muy bien. El primer paso cuando llega un paciente es lo que vemos. Entonces, lo primero en el examen mental es que estoy viendo yo. Todo es importante. O sea, yo veo, no es lo mismo que me lleve, por ejemplo, un indigente de la calle cojeando, sucio, cierto, descuidado en su presentación personal y en algunos casos con todos los aromas acumulados de su vida en la calle, a que me llegue de pronto un alto ejecutivo descuidado en su presentación y de pronto en algún momento uno dice, uy, con mal olor. O de pronto que les llegue un abuelo muy bien presentado, pero a ustedes les llama la atención que de pronto pareciera que llevara varios días sin bañarse, a pesar de que viene muy bien presentado. Entonces el aspecto general es muy importante. En el primer caso, entonces uno dice un habitante de la calle viene cojeando, bueno, puede ser que tuvo un accidente, ¿cierto? Uno desde solamente el momento en el que comienza a ver el paciente, ya comienza a imaginar qué podría estar pasando con ese paciente. En el segundo caso, por ejemplo, la persona bien presentada, pero que viene como descuidada, que pareciera que fuera una persona trabajadora, ¿cierto?
que tuviera su casa y su familia, y uno dice, bueno, algo le pasó. Entonces uno ya comienza a pensar, bueno, afectivamente de pronto está comprometido, porque para que haya dejado de bañarse, haya venido en esas condiciones, de pronto algo le está pasando en su salud mental. En el tercer caso, el abuelo muy bien presentado, pero de pronto con una elegancia externa, pero con una desorganización interna, uno dice, bueno, ¿qué estará pasando? De pronto se le olvidó cambiarse, de pronto se inició a presentar una demencia, y entonces esto está haciendo que el abuelo comience a descuidarse en sí mismo. De esta manera ven que solamente con el aspecto general estamos haciendo una primera impresión diagnóstica que nos va a ayudar a orientar el examen mental o a orientar de pronto el tratamiento más adelante. Entonces, en el aspecto general, como ustedes pueden ver ahí en su diapositiva, es importante todo. Si ese individuo viene bien presentado, ¿cierto? Si tiene una buena presentación, si está descuidado. Cuando se habla de descuido, se habla más bien como que no está bien vestido, tiene la camisa medio salida, ¿cierto? De pronto los zapatos están embarrados. Cuando hablo de desorganización, es porque realmente viene desorganizado. Imaginen, por ejemplo, una mujer que acaba de ser abusada. Viene muy desorganizada en su presentación personal, sucia, ¿cierto? Y de pronto con golpes en parte del cuerpo, está desorganizada. El paciente exaltado es muy importante, porque el paciente exaltado es el que tiene riesgo de agitarse, es el paciente que tiene riesgo de hacerle daño a los demás o de hacerse daño a sí mismo. Habitualmente este paciente tiene una voz exaltada, entonces vociferante, en su forma de hablar muy vociferante, aumenta el tono de voz, demandante en su forma de comunicarse, ¿cierto? Exigente, irritable, impulsivo, y a veces manotea constantemente. Ese paciente que viene en esa situación habitualmente tiene alto riesgo de agitarse. Esto no debe olvidarse. Solamente viéndolo ustedes ya saben que ese paciente se puede agitar y hay que sedarlo antes de que se agite. Entonces ahí uno no va a pensar en el resto del examen mental, uno solamente piensa que hay que actuar. ¿Y qué hay que actuar haciendo? ¿Qué? Hay que sedar a ese paciente para controlarlo. Muy bien. Bueno, y el último elemento es ese paciente que es muy familiar. Entonces es un paciente que lo saluda como si lo conociera de toda la vida, pero usted jamás lo ha visto. Dice, hola, ¿cómo está, doctor? Y le da picos, besos y abrazos, se le manda encima, le quiere dar un pico, le quiere dar un abrazo, pero jamás lo ha visto en su vida. Muy familiar. Obviamente eso también es signo de enfermedad mental. El que está muy familiar me hace pensar inmediatamente en un trastorno afectivo bipolar. Entonces este paciente está como bien. El que está muy exaltado me hace pensar de pronto en una paranoia o de pronto en un paciente que tenga algún antecedente de trastorno de personalidad, entonces por eso se porta exaltado, ¿cierto? Sin embargo, el más frecuente que se presenta en el servicio de urgencias con esas características es el paciente exaltado, el que está psicótico. Muy bien. Hasta ahí entendido. El segundo punto es la actitud. La actitud del paciente, entonces, nos lleva a continuar avanzando en nuestro proceso de diagnóstico. Entonces, no es igual que el paciente esté tranquilo, sentado allá esperando a que yo lo atienda, al paciente que está inquieto, está nuevamente exaltado, ¿cierto? Intranquilo, ansioso, deseoso de ser atendido. Al paciente que está conciliador, entonces se sienta y dice, hola doctor, ¿cómo está? Sí, no, es que he estado como mal, necesito que me ayude. Este es el paciente conciliador. O el paciente desconfiado, entonces el paciente desconfiado se sienta, mira para todos lados, mira la puerta, mira la ventana, todo el tiempo se ve inquieto, como si sintiera que su vida estuviera en peligro. Le preguntas algo y de pronto no la contesta o la contesta en medias y omite información porque se siente en riesgo. Ese es el paciente desconfiado. El paciente desconfiado habitualmente es un paciente que tiende a estar paranoide, de pronto un poco referencial, ¿cierto? De pronto un poco prevenido con algunas cosas que le han pasado, pero que de alguna manera en este momento se encuentran aumentadas. Los pacientes, por ejemplo, que pertenecen a las fuerzas militares habitualmente tienden a ser muy desconfiados, entonces preguntan muchos detalles antes de dar la información que se requiere para poder hacer un diagnóstico, poder ayudarlos. Los pacientes de fuerzas militares que de pronto han trabajado con los servicios de inteligencia son mucho más desconfiados.
y habitualmente han llevado dobles vías, entonces eso hace que su nivel de alertamiento o hiperalertamiento en este caso sea mucho mayor que el de un individuo normal. Pues todo el tiempo están mirando la puerta, están mirando las ventanas, están mirando quién está alrededor, desconfían incluso de si hay dos personas en el consultorio, preguntan por qué hay dos personas, bueno, son excesivamente desconfiados. Pero así también tenemos pacientes que en su forma de comunicarse son agresivos. Entonces el desconfiado es una cosa, pero el agresivo todo el tiempo te está atacando, está diciendo que por qué estás haciendo esto, que por qué estás haciendo lo otro, que te puede demandar, que no está de acuerdo, ¿cierto? El agresivo habitualmente es un paciente que todo el tiempo está amenazando al profesional que lo está atendiendo. El irritable no es agresivo, puede en algunos casos ser molesto porque el paciente irritable tiende todo el tiempo a tener una actitud negativa frente a la entrevista, pero no es agresivo ni peligroso como el anterior, solo negativo. Se vuelve un poco molesto porque no encuentra nada bueno dentro del discurso de la otra persona. Y eso hace que sea difícil hacerlo entrar en razón. El paciente ansioso es el paciente que se para, se siente, se corre, mueve las piernas, mueve los brazos, comienza a sudar, ustedes claramente lo ven sudando, ¿cierto? Pueden tener un poco de temblor, no dejan de mover las manos. Es un paciente que en su actitud uno ya, solo viéndolo, hasta aquí, ustedes todavía no han hablado con el paciente, hasta aquí ustedes solamente están observando y hasta ahí ustedes ya pueden saber qué paciente está ansioso, qué paciente puede agitarse, qué paciente es peligroso, qué paciente está triste, qué paciente de alguna manera está maníaco. El paciente intrusivo, la intrusividad se refiere a aquella incapacidad que tiene el paciente, habitualmente pacientes con déficit cognitivo, de tolerar los límites. Entonces, de pronto está una mamá con su hijo y la mamá está diciéndole algo al profesional y el niño interrumpe constantemente. Eso se llama ser intrusivo. Obviamente también es ser impulsivo, entonces el niño que es intrusivo habitualmente también es impulsivo. La impulsividad se ve básicamente en los niños, en los adolescentes que tienen algún compromiso cognitivo, pero también se puede ver en los pacientes que tienen esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia, cuando están en su fase menos paranoide, pueden llegar a ser muy intrusivos e interrumpen constantemente las conversaciones de los profesionales, las conversaciones de los pacientes. Quieren estar metidos en todas partes como si quisieran toda la información, pero en realidad es más bien su imposibilidad de controlarse. La imposibilidad que tienen de interrumpir al otro, de entrometerse o de meterse en el espacio del otro. Bueno, muy bien. Hasta ahí, como les decía, vamos solamente observando al paciente. Aquí hay una actitud importante que no está escrita en esta diapositiva, es el paciente obsesivo es el paciente que cuando llega a la consulta llega con toda la información. Entonces el paciente viene porque se sintió ansioso, pero él ya leyó toda la información de ansiedad en las redes sociales y ya sabe todo lo que tiene que saber sobre ansiedad. Entonces ese paciente le dice, no doctora, mire, yo me siento esto y esto y esto y esto, pero yo leí en Google que eso quiere decir que yo tengo tal cosa. Entonces yo vengo para que usted me formule tal cosa. Es el paciente obsesivo. Obviamente, el hecho de que el paciente haya leído en las redes sociales sus síntomas no quiere decir que él tenga el diagnóstico de lo que le está pasando. Solo quiere decir que él se informó. Pero sí les dice algo muy importante, y es que ese paciente que está leyendo en las redes sociales toda la información de sus síntomas o el familiar de algún paciente es un paciente con una actitud obsesiva. Muy bien. Seguimos avanzando y ahora pasamos al estado psicomotor. Aquí, como ven,
Todavía solamente tenemos que ser buenos observadores, muy, muy buenos observadores, porque hasta aquí todavía no hemos interactuado con el paciente, iniciado realmente un discurso todavía. En el estado psicomotor es importante varias cosas, si el paciente está muy quieto o si el paciente está muy inquieto. Si el paciente está muy quieto, ¿cierto?, se llama inhibición motora. Si el paciente está muy inquieto, se llama exaltación motora. Pero hay varios niveles en ese aumento o disminución de la actividad motora. La disminución de la actividad motora que se refiere a la inhibición misma habitualmente está relacionada con la depresión. Y el aumento de la actividad motora hacia la exaltación motora está relacionado con dos patologías específicamente. Una, la esquizofrenia, y dos, la manía. Todos los pacientes se pueden agitar. Incluso los que están muy inhibidos pueden llegar a un estado de agitación psicomotora. Hay un estado psicomotor que no está registrado ahí en esta diapositiva, que es la catatonia. La catatonia es un estado en el cual el paciente se queda totalmente paralizado, pero es a consecuencia de que tiene una idea delirante que le dice que si se mueve se le acaba el mundo. Entonces, si se mueve y se acaba el mundo, ¿cierto? El paciente, ¿qué pasa si yo siento que si me muevo se acaba el mundo? Pues estoy muy asustada. Entonces el paciente pues tiene muchos seres queridos, entonces él decide quedarse absolutamente quieto, porque si se mueve se le acaba el mundo. Pero ese paciente en catatonia es el paciente que puede presentar la más grave agitación psicomotora. Entonces, no por el hecho de que esté totalmente quieto, ¿cierto?, quiere decir que él no es un riesgo para las personas que están a su alrededor. Todo lo contrario, ese que está totalmente quieto es el más alto riesgo para agitación psicomotora. Sin embargo, no es igual la catatonia a la inhibición motora. ¿Cuál es la diferencia? La catatonia es una condición psicótica. Habitualmente el paciente con catatonia tiene la mirada perpleja, ¿cierto? Las fascias son unas fascias que inspiran miedo. Se le acaba el mundo, no se mueve porque si se mueve se le acaba el mundo. Entonces, básicamente el paciente con catatonia es un paciente que está aterrorizado de lo que pueda pasar si él en ese momento se mueve, porque él es el que tiene la responsabilidad de salvar a su mundo. Por otro lado, el paciente con inhibición motora es más un paciente afectivo, es un paciente depresivo, es un paciente que siente simplemente que su vida no tiene sentido, que ya no vale nada, ¿cierto? Algunos terminan sintiendo con una depresión profunda, que el paciente decía que él ya estaba muerto, y de esa manera el paciente de alguna manera estaba totalmente inhibido, ya no tenía motivación para moverse ni para hacer nada, pero era porque él sentía que él ya estaba muerto. Y hubo un punto de su proceso de enfermedad en el que entró en psicosis, y ya no solo estaba inhibido, sino que además él sentía que realmente él estaba muerto. Y en las entrevistas él mencionaba que él se encontraba en el cielo y que todos los que estábamos ahí atendiendo éramos los ángeles que lo atendían. Entonces, como todos éramos ángeles y todos lo estábamos atendiendo, yo recuerdo que yo le decía: hola, Juanito, voy a llamar a su familiar para que venga a visitarlo. Y él me decía: no, doctora, usted no puede llamar. El paciente realmente estaba convencido de que él estaba muerto y que él estaba en el cielo. Doctora, casi no se le escucha, no se le entiende. Bueno, ¿ya me escuchan otra vez? Hola. Ya.
Sí, ¿Podría, pero por se favor? le escucha mucho como entrecortado, como si moviera algo y le interrumpiera el micrófono o algo así. Bueno, hasta ahí van con todo lo que les he dicho o tienen alguna pregunta. Tenemos batería para preguntas. Creo que está claro. Aclaraciones que tengan hasta aquí, lo que llevamos. ¿No? ¿Eso quiere decir que todo está totalmente claro? Bueno, muy bien. Entonces sigamos aquí con el estado psicomotor. Entonces, como les venía diciendo, bueno, el inhibido es muy afectivo, o sea, está muy relacionado con el estado de ánimo. Y el exaltado habitualmente es más psicótico, aunque también puede estar relacionado con el estado de ánimo, es otro tipo de estado de ánimo, que es la famosa manía o los famosos trastornos afectivos bipolares. Cuando yo hablo de estos dos extremos, hablo porque son los dos extremos que pueden ser de riesgo. El inhibido, que puede ser un depresivo, habitualmente puede llegar a presentar riesgo suicida. Y el exaltado, que habitualmente está relacionado con la manía, también, porque es en el momento de la manía extrema que el individuo con trastorno afectivo bipolar puede sentir la energía suficiente para decidir quitarse la vida. Y el inhibido es el momento en el cual el individuo puede sentir la desesperación suficiente para quitarse la vida. Entonces esos dos extremos son muy importantes por el riesgo que pueden representar para la vida del individuo y en algunos casos para la vida de otras personas o para la integridad física de otras personas. Entonces, en ese sentido, pues hay además unas condiciones intermedias que son la lentitud psicomotora y la inquietud motora, ¿cierto? Hay una expresión que tienen ustedes ahí que, bueno, acabo de darme cuenta que quedó mal escrita, que es los movimientos no adaptativos. Los movimientos no adaptativos se refiere más a aquellos pacientes que tienen cierto grado de ansiedad y entonces comienzan a mover sus manos, sus piernas, pero sin ningún objetivo. Los movimientos no adaptativos se refieren a aquellos movimientos que hace el individuo sin ninguna intencionalidad. O sea, no, la intención de moverse no es recoger un lápiz o recoger un libro, sino la intención de moverse es simplemente liberar ansiedad. Desde esa perspectiva, los movimientos no adaptativos son característicos y casi que patognomónicos de los pacientes con ansiedad, no los van a encontrar en ningún otro. Y pues que los estados de inquietud sí los encuentran en todos los pacientes. Un paciente con esquizofrenia, antes de estar en el estado de exaltación motora severa, a punto de agitarse, está en el estado de inquietud motora leve. Por eso la observación es muy importante. Cuando el paciente está en inquietud motora leve, yo lo puedo controlar dando una pastillita, en inquietud motora moderada también. Pero ya cuando está en el estado de inquietud motora severa o exaltación, pues ya está a punto de agitarse, yo ahí ya tengo que manejarlo con medicamento intramuscular. Ahí yo ya no le puedo ni siquiera ofrecer la pastillita porque ya sé que se me va a agitar. Entonces, todos esos elementos que yo estoy observando son muy importantes para poder evitar que ese paciente termine en una situación de una agitación psicomotora severa que me ponga en riesgo a mí como profesional y a las personas que están formando parte de mi equipo de trabajo, todos los miembros del staff. Mi misión como médico es proteger mi salud, pero también la de mis colegas que trabajan conmigo, quienes forman parte de mi equipo de trabajo. Muy bien. Adicional a todo esto que les he dicho, es muy importante también la expresión facial. La expresión facial es importante porque me dice cuál es el estado de ánimo del paciente. Entonces, todas las expresiones faciales son descriptibles dentro del examen mental. Yo puedo hablar de una expresión facial triste, puedo hablar de una expresión facial alegre, puedo hablar de una expresión facial malhumorada, irritable, ¿cierto? Puedo hablar de una fase plana, que quiere decir que no hay ningún tipo de emoción en esa expresión facial. Hay veces llegan pacientes que uno simplemente los mira y uno dice, no, pues este ni está triste, ni está feliz, ni está irritable, simplemente está plano. O sea que no tiene ningún tipo de expresión facial. O uno que
su expresión facial es relajada, pero no veo que haya ningún humor predominante. Entonces yo lo veo relajado. No está plano porque no se volvió inexpresivo, tiene una expresión facial suave, pero ni está triste ni alegre, irritable. Y este tipo de expresión facial es la que yo llamo sin humor predominante. Bueno, muy bien. Sigue dentro de su examen mental el afecto. El afecto es muy importante. El afecto está relacionado con el estado de ánimo del individuo. Pero ese afecto ustedes pueden ver ahí que tiene varios elementos que hay que evaluar. Uno, si está modulado o no está modulado. ¿Qué quiere decir si está modulado o no está modulado? Modulado quiere decir que el individuo logra de alguna manera transmitir la alegría, ¿cierto? Pero teniendo control de su emoción. Entonces el individuo transmite la alegría con tranquilidad y yo la puedo percibir, ¿cierto? De una manera tranquila. Yo digo, no, sí, está alegre, pero está tranquilo, está bien, ¿cierto? O transmitir su tristeza y uno ve la tristeza en las facies, ve la tristeza en el comportamiento, ve las tristezas en su estado motor, ve la tristeza en su presentación, ¿cierto? Pero además esa tristeza no es una tristeza que se salga de los parámetros normales, sino una tristeza que yo digo, sí, ahí está la tristeza, debo manejarla, pero no está ni exagerada ni está pequeña. Y por otro lado, es la no modulada. La no modulada se refiere a esa persona que dice que está triste, se sienta a llorar, pero yo digo, no tiene respaldo afectivo. O sea, ella dice que está triste, se sienta a llorar, pero cuando yo quiero tratar de sentir si esa persona está triste o no, yo en realidad no siento la tristeza. Cuando ustedes comiencen a hacer entrevistas y se acerquen a los pacientes, se van a dar cuenta que de alguna manera ustedes pueden percibir ese estado de ánimo del individuo. Entonces yo puedo percibir que si está triste, su emoción es tristeza. Pero en este caso, cuando decimos no modulado, es que está triste porque dice que está triste, llora, ¿cierto? Expresa situaciones tristes, pero cuando yo trato de buscar ese respaldo efectivo de que haya una emoción detrás de eso, no existe la emoción. Por eso la llamamos no modulada. De la misma manera ocurre con el fondo. El fondo ya es la emoción. Todas las emociones son descriptibles en el fondo. Si yo digo modulado, sí. Si el paciente sí tiene o no tiene ese respaldo efectivo. Pero el fondo, además, también tiene que, de alguna manera, sentirse. Entonces, el paciente, si su expresión facial es, de alguna manera, respaldada por ese afecto, yo debo tener, por ejemplo, si está triste, un fondo triste, porque está siendo respaldado. Entonces está modulado, el que está modulado yo le puedo dar el afecto, está triste, pero el que no está modulado yo puedo decir no está modulado, pero el fondo es triste porque el paciente de alguna manera todo lo que me está diciendo es triste, pero hago la aclaración de que no es modulado. Pero hay un tercer elemento, que es que sea congruente o no congruente. Entonces mire que el afecto tiene 3 elementos para describirlo. Congruente quiere decir que si él se siente triste, y él dice que está triste, y su historia está triste, ¿cierto? El respaldo afectivo es triste, quiere decir que todo me coincide. El no modulado, ¿cierto? Habitualmente yo puedo decir, está no modulado, ¿sí? Está triste porque dice estar triste, pero no es congruente, porque no me coincide su estado emocional, lo que él me transcribe, lo que él me está transmitiendo, sus emociones, lo que yo logro percibir con lo que él está expresando, no me coincide con lo que yo realmente estoy sintiendo al momento de hacer la entrevista. Entonces, todos los pacientes les van a generar a ustedes alguna emoción. Eso es de alguna manera el proceso de transferencia y contratransferencia. Pero dentro de la entrevista psiquiátrica es muy importante porque es parte de la entrevista misma, el yo darme cuenta qué emoción me está transmitiendo ese individuo y yo cómo la estoy interpretando para saber si eso no es modulado, para saber si está triste o no está triste. Y si todo eso realmente es congruente o no es congruente con lo que yo estoy viendo, o sea, si realmente eso tiene sentido o no. Hay 2 elementos muy importantes que los ven en la parte de abajo de su diapositiva, que es que sea egosintónico o egodistónico.
El que sea egosintónico quiere decir que el individuo, el ego de alguna manera se refiere al yo, ¿cierto? El egosintónico es el individuo que de alguna manera, a pesar de que tiene, por decir algo, un estado de ánimo no congruente, ¿cierto? Y no modulado, él se siente bien así. Entonces, él es egosintónico con sus síntomas. Quiere decir que a él le gusta vivir con ese síntoma. Eso habitualmente está relacionado con un trastorno de personalidad. Pero el ego distónico es el que se siente incómodo con el síntoma, el que rechaza el síntoma, el que de alguna manera siente que ese síntoma le está haciendo daño. Ese ego distónico, ¿cierto? Es el individuo, por ejemplo, que de repente hizo una depresión reactiva. Una depresión reactiva es un individuo, por ejemplo, que hace 2 días se le murió un familiar, entró en un duelo, ¿cierto? Pasaron 15 días y el individuo siguió con su tristeza. Después de 15 días yo ya puedo hablar de una reacción depresiva que se llama depresión reactiva. El individuo se siente triste, se siente mal, pero además se siente mal con esa tristeza. Se siente mal de no poder manejar su síntoma de depresión, de no poder manejar su tristeza, de no poder manejar su afecto. Ese es ego distónico. Habla de una estructura de personalidad madura, ¿cierto? Racional, y es de alguna manera un signo de que tiene una estructura de personalidad sana. Por el contrario, el ego sintónico, ¿cierto? De alguna manera, entonces sí, hace 5 años se le murió a un familiar. Pasaron 15 días, hizo su depresión, pero durante los últimos 5 años el paciente ha seguido con su depresión. Y de alguna manera, cada vez que se siente bien, inconscientemente abandona el tratamiento para volver a tener los síntomas. Ese es ego sintónico con el síntoma. Quiere decir que de alguna manera busca estar triste, porque se siente más cómodo estando triste que no estando triste. Eso habla de un trastorno, de una alteración en la personalidad. Muy bien. Siguiendo pues con el proceso de la evaluación que ustedes van a tener que hacer en un examen mental. Entonces aparece el pensamiento. El pensamiento también tiene varios puntos que yo tengo que evaluar. Entre esos puntos entonces tengo el origen del pensamiento, el curso del pensamiento y el contenido del pensamiento. ¿Por qué son importantes esos 3 puntos? Cuando uno va a hacer el examen mental, uno lo hace en automático. Pero mientras que ustedes cogen práctica, es mejor tener siempre, de alguna manera, el esquema mental de todos estos pasos que les estoy dando para que su examen mental esté completo. Porque entre más completo usted, mejor va a ser el diagnóstico. El origen se refiere a si ese individuo está en un pensamiento concordante con la cultura en la cual vive o no. Es decir, que si ese pensamiento es real o es irreal. Y en este caso lo llamamos lógico o ilógico. El pensamiento lógico, un pensamiento lógico es aquel que está totalmente de acuerdo con la cultura en la cual vive el individuo. O sea, él dice, bueno, aquí en esta región lo correcto es que el individuo tenga un lenguaje racional y en el que no se acepten las ideas fantásticas relacionadas con poderes extraños de algún tipo de ser superior. ¿Listo? Y el pensamiento ilógico sería todo lo contrario. Sería un individuo que dentro de esa cultura donde no se aceptan los poderes extraños comienza a decir que vino un extraterrestre y que ese extraterrestre le dio poderes para curar a toda la gente que está a su alrededor. Entonces es un pensamiento ilógico porque no está de acuerdo con las creencias culturales del individuo en ese momento. Por eso, si yo voy a una cultura indígena, pues las cosas funcionan diferente. Entonces yo no puedo hablar de un pensamiento lógico de la misma manera en que lo hablo en la cultura occidental, porque para los chamanes de pronto utilizan algunas sustancias para inducirse a alucinaciones y para ellos quienes son capaces de alucinar son los iluminados. Entonces, desde esa perspectiva, entonces yo pensaría que yo no puedo evaluar el pensamiento sin tener en cuenta el contexto cultural del individuo. Entonces, siempre que ustedes evalúen el pensamiento,
tienen que tener en cuenta el contexto cultural del individuo. Les cuento una anécdota. En alguna ocasión llegó una señora a una consulta de urgencias y la señora traía a su hijo porque el hijo había comenzado a comportar extraño, a hablar extraño, a decir cosas incoherentes, ¿cierto? Pero para la señora el problema era una señora que pertenecía a un grupo religioso específico que en este momento no me acuerdo cuál era, y para ella lo que pasaba era que el muchacho había sido poseído por una serie de espíritus, ¿cierto? Yo no podía ir en contra de las creencias de la señora, pero yo lo que hice fue decirle a la señora, mire, siga haciendo sus ritos religiosos para liberarlo, pero por favor dele esta pastillita todos los días en la noche para que pueda dormir y esté mejor. Bueno, afortunadamente la señora lo hizo así. Yo le había mandado era un antipsicótico para controlar los síntomas psicóticos. La señora simplemente se lo dio al muchacho sin preguntar más y el muchacho pues con el tiempo se mejoró, pero ella siguió haciendo todos sus ritos religiosos para liberarlo de los espíritus que lo estaban poseyendo. Entonces, digamos que de alguna manera uno tiene que buscar el equilibrio entre lo cultural y lo que yo necesito hacer para que el paciente esté mejor. En este caso además porque era un niño. Bueno, muy bien. En el curso del pensamiento, entonces yo lo que estoy mirando es la velocidad de ese pensamiento y los nexos del pensamiento, ¿cierto? Yo miro la velocidad y miro los nexos. ¿Los nexos qué es? Los nexos es la forma en que se une una palabra con otra para que esta palabra sea concordante. Y la velocidad, pues esa sí no hay necesidad de explicarlo, es si está lenta o si está rápida. Entonces, cuando ustedes hablan de velocidad, entonces los términos que se utilizan son, bueno, el taquipsíquico, que es si está rápido, ¿cierto? El bradisíquico, si está muy lento. El disgregado es el que de alguna manera tiende a tener muchas ideas sueltas, pero ninguna idea se conecta con la otra. Por ejemplo, un paciente podría decir, es que la casa de allí estaba en el cielo hace 2 días porque mi papá viajó a Europa. Entonces tiene muchas frases, pero ninguna se conecta con la otra y son frases sueltas. Ese es el disgregado. El que está desorganizado en realidad no tiene nexos, entonces simplemente son palabras sueltas. La casa, blanca, pero, ¿cierto? No usa nexos, entonces no usa conjunciones. Y la ensalada de palabras es un discurso absolutamente incoherente. Habitualmente no se le entiende nada al paciente. Entonces, ese es el famoso salpicón de palabras. Entonces, ustedes lo van a reconocer inmediatamente el día que lo vean, porque no hay ninguna conexión entre las palabras. Ustedes prácticamente no le entienden nada al paciente. La ensalada de palabras, o lo que es el salpicón de palabras, se puede encontrar en los pacientes con esquizofrenia desorganizada, pero también lo pueden encontrar en los pacientes que sufren traumas craneoencefálicos muy severos. El paciente con traumas encefálicos severos o los pacientes que sufren ACVs, y cuando el ACV afecta el núcleo caudado, el lóbulo temporal, bueno, cuando el ACV afecta todos los núcleos basales y afecta también el lóbulo temporal, esos habitualmente también tienden a tener una desorganización en el pensamiento que los lleva a tener ensaladas de palabras y salpicón de palabras. El contenido también es importante. Entonces, cuando yo describo el pensamiento, tengo que describir los 3 elementos. El contenido se refiere a cuáles son los tipos de oraciones que predominan dentro del discurso del paciente. En ese sentido, hay 3 que son muy importantes, que son los pensamientos obsesivos, pensamientos delirantes y los pensamientos depresivos. El pensamiento obsesivo se define, literalmente hablando, como una idea fija que el paciente reconoce como extraña. Por ejemplo, hace unos días una paciente llegó a la consulta y decía, es que hace un mes que comencé a tener unos pensamientos, unas ideas fijas de hacerle daño a los demás. Y tengo mucho miedo de hacerle daño a los demás. Y trato de sacarme esas ideas de la cabeza y no puedo. Entonces la paciente reconoce la idea como extraña, intenta deshacerse la idea, pero no puede. Esa es una idea que se puede clasificar como un pensamiento obsesivo. Obviamente hay que darle tratamiento. Las ideas delirantes o los
o los pensamientos delirantes. Las ideas delirantes son igual, ideas fijas, igual que las obsesivas, solo que tiene una característica importante y es que no son reductibles, el paciente no las reconoce como extrañas y además no concuerdan con el contexto cultural del individuo. ¿Por qué? Porque es que como son ideas delirantes, habitualmente están asociadas con un pensamiento ilógico que no concuerda con el contexto cultural del individuo. Entonces, de alguna manera, si yo tengo un pensamiento ilógico, habitualmente debo tener una idea delirante, ¿cierto? Cuando yo describo un pensamiento obsesivo, no necesariamente es ilógico. Sin embargo, está escrito en la literatura, algunas ideas obsesivas pueden rayar en lo psicótico y se vuelven irreductibles. Y cuando eso sucede, y el paciente no las reconoce como extrañas, entonces entramos en una idea delirante. O sea, que puede rayar en lo psicótico, pero no son ideas psicóticas. Siempre que el individuo las reconozca como extrañas, no son psicóticas. Para que sean ideas delirantes, psicóticas, tienen que ser fijas, no reductibles, que el individuo no las reconozca como extrañas y que no estén de acuerdo con el contexto cultural del individuo. Las ideas depresivas, por su parte, se refieren a todos esos sentimientos de autocompasión que se construyen en oraciones. Entonces el individuo se autorreprocha, se siente menos que los demás, se siente minusválido, desvalido, desesperanzado. Todos esos pensamientos que giran en torno a la tristeza se clasifican como pensamientos depresivos. Bueno, cuando yo voy a describir el pensamiento, yo tengo que mencionar los tres elementos. Entonces yo tengo que decir, es un pensamiento lógico, ¿cierto? Tengo que decir qué velocidad tiempo. Hagámoslo mejor con un pensamiento ilógico, el ejemplo. Entonces, tengo un pensamiento ilógico, disgregado, con ideas delirantes, ¿cierto? Pero cuando yo digo ideas delirantes, yo tengo que describir las ideas delirantes, no solamente decir ideas delirantes, es decir, si son ideas delirantes persecutorias, ¿cierto? Y entonces habitualmente coloco ideas delirantes persecutorias y entre paréntesis pongo la idea de persecución que tiene el paciente. Ideas delirantes referenciales y pongo la idea de delirante referencial. Ideas delirantes megalomaníacas y pongo la idea de delirante megalomaníaca que tiene. Idea delirante erotomaníaca y pongo la idea de erotomaníaca que tiene el paciente. Entonces siempre tengo que describir el tipo de idea delirante y dentro de ese tipo de idea delirante debo entre paréntesis poner el contenido que tenía el paciente. Las ideas fijas obsesivas es igual. Entonces, paciente con ideas obsesivas. Yo no pongo ideas fijas, yo pongo, bueno, sí puedo poner ideas fijas de tipo obsesivo. Y pongo nuevamente el contenido. Pensar en hacerle daño a sus vecinos. Pero el paciente la reconoce como extraña y por eso se clasifica como obsesivo. Y cuando utilizo la idea depresiva hago exactamente lo mismo. Ideas depresivas de minusvalía, desvalimiento, desesperanza, autorreproche, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchos tipos de ideas, por eso no se los coloqué ahí, pero existen muchos, ustedes los pueden encontrar en el libro de semiología psiquiátrica de los países, están descritos todos los tipos que existen. Entonces, el que quiera profundizar un poquito más puede ir a revisar ese texto. Muy bien. Después del pensamiento viene la sensopercepción. En cuanto a la sensopercepción, ustedes deben tener en cuenta que en la sensopercepción estamos hablando de las alteraciones de la percepción. Las alteraciones de la percepción incluyen tres tipos de alteraciones. Una es la que tienen ahí, que son los falsos reconocimientos. La segunda son las ilusiones y la tercera son las alucinaciones. Los falsos reconocimientos se refiere a falsa identificación. Entonces es el paciente que de alguna manera señala a una persona como otra. Hay, digamos, de alguna manera varios síndromes que han descrito este tipo de alteración sensoperceptiva. Uno de ellos es el síndrome de Fregoli y le falta un paréntesis para separar Fregoli, pero el síndrome se llama Fregoli. Entonces, el síndrome de Fregoli se refiere a cuando una persona se reconoce como otra. Entonces, la persona entonces se llama Jesús, ¿cierto? O se llama Pedro. Este es muy frecuente que pase. Ese síndrome de Fregoli es muy frecuente en Semana Santa. Entonces, le llega a un paciente que se llama Pedro y entonces Pedro, pero siga Pedro.
no, es que yo no me llamo Pedro, yo me llamo Jesús y soy el Mesías. Entonces, ese es el síndrome de frijol. El paciente cambia su identidad. Entonces, yo soy Pedro, pero ya no soy Pedro, sino que ahora soy Jesús. Y se hace llamar Jesús. Y hasta que no sale de la psicosis, el paciente no vuelve a reconocer su identidad como Pedro. No es que yo soy Jesús, ustedes no me creen, pero yo soy Jesús. Y el paciente tiene realmente la idea fija de ser la otra persona. Solamente hasta que yo resuelvo el cuadro de psicosis, el paciente regresa a su identidad original, que es la de Pedro. Pero habitualmente está relacionado con un contexto. Entonces, si el paciente de alguna manera es bipolar, ¿cierto? Entonces, él puede sentir que él es en Semana Santa Jesús, porque de alguna manera es el enviado de Dios que va a salvar al mundo, porque tiene una idea megalomaníaca de que él es el enviado de Dios que va a salvar al mundo. Entonces, todo forma parte de un cuadro psicótico. Entonces, este es el síndrome de Fregoli. Pero existe también el segundo que ustedes ven ahí en su diapositiva, que es el síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras se refiere a una negación de la identidad. Entonces, por decir algo, ese también lo hemos tenido aquí, el paciente entonces, de alguna manera, yo le digo, es que yo soy la doctora Corso. El paciente dice, no, usted es mi mamá. Entonces niega la identidad del profesional y le da una nueva identidad, que en este caso es mi mamá. Y el paciente puede todo el tiempo estarse refiriendo al doctor o a la doctora como mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Puede decir, es que, o la enfermera jefe, es que la enfermera jefe es mi mamá, o es que la doctora es mi tía, y le cambia la identidad. Ese síndrome se llama de Capgras, pero el paciente realmente lo vive como cierto. Él lo vive como real, para él eso es así. Entonces, de alguna manera, el paciente hace lo necesario para poder recrear su entorno de la manera en que le está construyendo su psicosis. Y el tercero tipo de falso reconocimiento es la intermetamorfosis. Esa es una alteración en la cual el individuo cambia las identidades de las personas. Entonces, por decir algo, en su contorno hay dos personas, una se llama Juan y la otra se llama Pedro. Entonces, a partir del momento en que él comienza a entrar en su cuadro de psicosis que le genera este tipo de alteración perceptiva, el individuo entonces termina diciendo que Juan es Pedro y que Pedro es Juan. Entonces, a Juan le va a decir de ahí en adelante Pedro y a Pedro le va a decir de ahí en adelante Juan, pero no es una conducta voluntaria, sino una conducta involuntaria y metida dentro de su constructo psicótico. Pero siguiendo con esto tenemos también la ilusión. La ilusión es una interpretación errónea de la realidad. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, un individuo se fue para un campamento y está observando las matas a la luz de la luna. De repente al fondo se mueven unas maticas y él se asusta y al ver rápidamente le parece ver un java que está saliendo de las matas. Bueno, se organiza, se coge sus elementos de protección y se acerca para mirar qué era, y cuando se acerca se da cuenta que había sido una ilusión y que en realidad era una piedra que estaba ahí, que al verla rápidamente parecía un animal. Entonces, bueno, esa es la ilusión, pero la ilusión puede ocurrir con cualquiera de los órganos de los sentidos. Puede ocurrir con el auditivo, puede ser que alguien a lo lejos escucha algo y le pareció escuchar otra cosa, ¿cierto? O puede ocurrir con el olfato también, que me parece haber sentido un olor, pero resulta que era otra cosa diferente. Entonces puede ocurrir con cualquiera de los órganos sentidos, se llama ilusión porque es una interpretación errónea de algo que sí es real. Entonces esto no es signo realmente de enfermedad mental, sino más bien habitualmente de distracción. Las alucinaciones, por su parte, sí son síntomas de enfermedad mental. Y las alucinaciones entonces tenemos también de todos los órganos de los sentidos. Importante, las alucinaciones visuales amorfas y antropomorfas. Las amorfas se refiere a sombras, habitualmente sombras sin forma, son las más frecuentes. Y las antropomorfas se refiere a figuras humanas. Estas dos se las menciono porque son las más frecuentes, pero uno puede
hablar cuando hace la descripción de este tipo de alucinaciones, uno puede hablar de las alucinaciones visuales y describirlas. Entonces, el paciente quien refiere a alucinaciones visuales de personas que caminan por el parque o de enanitos verdes que salen de las paredes. Bueno, hay una que no les mencioné ahí, que son las liliputienses. Las liliputienses son unas alucinaciones visuales especiales en las cuales el individuo ve hombrecitos chiquitos caminando por el piso. Las alucinaciones liliputienses habitualmente son signos de una falla orgánica, o sea que cuando una persona refiere a alucinaciones liliputienses, búsquele algo orgánico porque habitualmente están relacionadas con alguna alteración orgánica. Todas las alucinaciones extravagantes como fuego que me quema, la silla que se enciende, ese tipo de alucinaciones están relacionadas habitualmente con una alteración orgánica. Entonces o hay un aneurisma o hay una masa, hay algo en el cerebro que está haciendo que se presente ese síntoma y está comprimiendo alguna parte del cerebro que le genera el síntoma. Entonces ese tipo de alucinaciones extravagantes siempre hay que buscar un componente orgánico asociado. Las alucinaciones auditivas le puse directas e indirectas porque es muy importante. Los depresivos habitualmente tienen alucinaciones directas que les dicen o que se cuelgue o que se haga daño o que los insultan o los tratan mal. Esos son los depresivos, son las alucinaciones auditivas directas. Y los psicóticos habitualmente tienen alucinaciones auditivas indirectas porque los psicóticos tienden a ser habitualmente muy paranoides. Entonces tienen alucinaciones auditivas indirectas que les dicen que ellos describen como voces que hablan de ellos, voces que los critican entre ellos, que hablan entre ellas y los critican, entonces son indirectas. Eso no quiere decir que un paciente psicótico no pueda tener una alucinación directa, lo que pasa es que las más frecuentes son las indirectas. Las alucinaciones olfativas son muy orgánicas, habitualmente las encontramos más asociadas, por ejemplo, con las crisis convulsivas del lóbulo temporal. Y lo que sucede es que el paciente, antes de presentar la crisis, habitualmente siente un aroma. También se presentan otros tipos de crisis, pero son más frecuentes en las crisis del lóbulo temporal. Las alucinaciones táctiles son muy extrañas, pero se pueden presentar. Se refiere a que la persona siente que la tocan o que la empujan, y esas son las alucinaciones anestésicas. Esas sí se presentan indistintamente en patologías orgánicas o patologías psiquiátricas, pero habitualmente son muy raras. Y por último, las alucinaciones kinestésicas, que son alucinaciones de movimiento, donde la persona siente que la están moviendo, o que la mueven hacia adelante o la mueven hacia atrás. Las personas sienten realmente que las empujan, ¿cierto? O las jalan. Son muy extrañas. En algunos casos están relacionadas con patologías orgánicas, llámense masas, aneurismas, ACVs, bueno, pero son en realidad muy raras. Bueno, en la evaluación de la memoria ustedes tienen dos herramientas que pueden utilizar fácilmente y que se pueden descargar en internet, el Minimental y una prueba que se llama Evaluación Cognitiva de Montreal. Ambas pruebas, la Evaluación Cognitiva de Montreal fue creada para hacer evaluación de déficit cognitivo leve. Y el Minimental fue creada para evaluar el estado mental de los adultos mayores. O sea, los mayores de 60 siempre apliquen el Minimental. El Minimental tiene varios parámetros que les permite evaluar orientación, memoria a corto plazo, memoria visoespacial y la capacidad de la praxia, la capacidad de seguir órdenes para hacer una serie de actividades motoras. La evaluación cognitiva de Montreal es una prueba que se utiliza para evaluar el déficit cognitivo leve. Déficit cognitivo leve que de alguna manera tiene en su construcción varias actividades. Unas son visomotoras, otras son de relación, otras son de memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, cálculo y memoria visual.
Pues ambas herramientas se pueden bajar en internet sin problema y lo ideal es que el día que vayan a hacer el ejercicio del examen mental puedan de pronto tener alguna de las dos a mano para que puedan hacer el ejercicio. Son muy fáciles de aplicar. Muy bien. Otro elemento importante cuando uno hace el examen mental es evaluar la capacidad de abstracción del paciente. Entonces, la capacidad de abstracción la evaluamos con 3 elementos. Uno es la interpretación de refranes. Entonces, yo le puedo decir al paciente, ¿qué significa para usted cuando el río suena, piedras lleva? Entonces, el paciente me da su interpretación. En algunos casos, el paciente puede simplemente decir, sí, es que el río suena, quiere decir que las piedras vienen rodando, ¿cierto? Pero en otros casos, el paciente puede hacer una interpretación más racional, una interpretación con mayor abstracción, en la cual el paciente de pronto dice, no, eso significa que cuando hay rumores es porque algo va a pasar, y entonces hace una abstracción. Las semejanzas también son muy útiles, entonces uno puede, por ejemplo, en algún momento decirle al paciente en qué se parece una silla y una mesa, ¿cierto? Entonces, si yo le estoy mostrando una silla y una mesa de madera, entonces el paciente puede contestarle en que las dos son de madera, ¿cierto? Pero si no es así, el paciente puede de pronto contestarme en que tienen 4 patas. Y las diferencias también. Por ejemplo, yo podría preguntarle al paciente cuál es la diferencia entre entre una silla y una mesa. Entonces el paciente podría decir, no, pues que la silla sirve para sentarse y la mesa sirve para escribir. Y es totalmente válido. O sea que el paciente sí tiene una buena capacidad de abstracción, pero siempre es importante hacerlo porque esto me da una evaluación del nivel cognitivo del paciente. El cálculo es otro elemento importante en la evaluación del estado mental del individuo. Cuando yo voy a hacer la evaluación del cálculo, entonces, yo le doy una suma sencilla, ¿cierto? O una resta. La resta que yo más utilizo es decirle al paciente que asciende, quite 7 sucesivamente, hasta que yo le diga que no más. Y habitualmente además es un ejercicio mental, no es un ejercicio de que yo le pongo el papel para que haga la suma o la resta. Porque lo que yo estoy evaluando es la capacidad cognitiva. Y al yo evaluar la capacidad cognitiva necesito que el paciente haga la operación mental. Y otra estrategia es de pronto decirle al paciente hacerle un ejercicio. Por ejemplo, yo le puedo decir, usted va al supermercado, compra 5 manzanas, le da 2 manzanas a Pepito y le da una manzana a Juanito. ¿Cuántas manzanas le quedan? Entonces yo le estoy poniendo un ejercicio de resolver un problema para saber cómo está el cálculo mental de ese paciente. Uno puede usar las 3 estrategias o puede usar uno solo, todo depende de cuánto tiempo tengan para hacer la evaluación. Bueno, muy bien. La introspección y la prospección. Por un lado, la prospección se refiere a la capacidad que tiene el individuo de proyectarse estoy haciendo el cambio del celular porque se me va a acabar la batería. Un momentico. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, doctora, pero mucho eco.
Voy a apagar este. Me voy a pasar el celular porque ya no queda sino 1%. Bueno, muy bien. Entonces, sigo aquí. Entonces, los siguientes dos elementos son la introspección y la prospección. La introspección se refiere básicamente a la capacidad que el individuo tiene de criticar su conducta. Entonces, por ejemplo, puede suceder que llegue a la consulta un paciente con su esposa y vienen a una asesoría. Entonces la señora les da miles de quejas de todo lo que el señor ha hecho, que se fue, que la engañó, que no le pagó, que no le trajo regalos, que no sé qué. Pero al ustedes preguntarle al paciente simplemente dice, no, pero normal, no ha pasado nada. Entonces ese paciente no tiene capacidad de criticar su conducta y todo le parece normal. Entonces ese paciente, cuando yo voy a escribir la introspección, yo hago una descripción de la conducta. Yo puedo colocar que la introspección, el paciente tiene la capacidad de criticar su conducta, o puedo colocar que el paciente no tiene capacidad de criticar su conducta, no tiene la capacidad de mirar hacia adentro, o no tiene capacidad de reflexionar sobre su propio comportamiento con respecto a los demás. Es lo que yo debo colocar cuando hablo de introspección. Y la prospección siempre va a ser la capacidad que el individuo tiene de proyectarse hacia el futuro. Entonces, cuando yo hablo de prospección, yo tengo que habitualmente decirle al paciente, bueno, no sé cómo se ve dentro de un año. Entonces el paciente me va a decir, no, pues igual que ahora. Entonces yo le digo, bueno, ¿usted cómo se ve dentro de 5 años? Entonces el paciente debería ya decirme que, bueno, no, dentro de 5 años me veo comprando un carro. ¿Cómo se ve dentro de 10 años? No, en 10 años me veo con una casa, una familia, un buen trabajo, ¿cierto? Ese paciente tiene la capacidad de proyectarse el futuro. Pero puede suceder que el paciente no tenga la capacidad. Entonces le dice, ¿cómo se ve en un año? No, pues igual. ¿Cómo se ve en 5 años? No, pues igual. ¿Y en 10? Pues igual. Ese paciente no tiene la capacidad de proyectarse al futuro. Como no tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro, entonces el paciente obviamente termina, usted lo va a ver parado siempre en el mismo punto. Entonces usted lo busca en 3 años y el paciente está en el mismo punto, lo busca en 5 años y está en el mismo punto, lo busca en 10 años y cada vez que regresa a su consulta está parado exactamente en el mismo punto. Pero eso no es lo grave es que además habitualmente, emocionalmente también sucede lo mismo. Entonces el paciente va a estar parado exactamente en el mismo punto siempre, lo cual no le permite evolucionar, no solamente como persona y como ser humano, sino tampoco le permite evolucionar dentro de su proyecto de vida. Entonces siempre esta pregunta es importante porque el solo hecho de que ustedes hagan una pregunta hace que el paciente se mueva y evolucione en su forma de proyectarse en la vida. Entonces, el solo hecho de que ustedes pregunten cómo se ven en 5 años, en ese momento el paciente le va a decir, no sé, pero la próxima vez que venga usted se lo vuelve a preguntar cómo se ven en 5 años y muy seguramente ya en esta ocasión va a tener una idea de qué es lo que va a hacer en 5 años. Muy bien. El juicio de realidad. El juicio de realidad debe ser concordante con lo que ustedes escribieron en pensamiento y lo que escribieron en senso-percepción. Porque si el juicio de realidad está alterado, pues obviamente eso debe estar reflejado en cómo está el pensamiento del individuo y también debe estar reflejado en cómo está la senso-percepción del individuo. Entonces el juicio de realidad no es solamente decir que está conservado, el juicio de realidad es realmente que si yo digo que está conservado, eso está respaldado por un examen mental en el cual realmente yo tengo un pensamiento lógico, ¿cierto? Con una percepción sin alteración. Y entonces yo puedo decir que el juicio de realidad está conservado. Pero si está alterado el pensamiento o está alterada la senso-percepción, ya mi juicio de realidad no está conservado. Si yo tengo una alteración del pensamiento y una alteración de la senso-percepción, ese juicio de realidad está alterado. Entonces yo coloco juicio de realidad comprometido. Si yo tengo una alteración del pensamiento, pero una senso-percepción conservada, el juicio está debilitado. Si yo tengo una alteración de la
senso-percepción, pero un pensamiento conservado, ese juicio está debilitado. Entonces, de alguna manera, todos los elementos de nuestro examen mental terminan confluyendo en un juicio que debe estar conservado, debilitado o comprometido. Muy bien. Bueno, ¿hasta ahí entendido? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? Todas estas emociones te provocan nudos en el estómago, pero la doble acción de gustamina, que es suave con el estómago, te ayuda. Doctora, Sí. cuando alguna de estas alteraciones no es producida por una falla orgánica, entonces es ¿por qué? Cuando la causa no es una falla orgánica, entonces puede ser una enfermedad mental. No quiere decir que no sea orgánica. Cuando yo me refiero a orgánica, estoy hablando de eventos agudos, por ejemplo, un tumor, una ACV, una hemorragia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pregunta es muy buena en el sentido de que cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de una esquizofrenia, yo no puedo decir que el cerebro está normal, ¿cierto? Solamente que la causa en una esquizofrenia habitualmente es genética. Entonces viene con una programación genética para que genera una muerte prematura de las neuronas y te lleva a desarrollar, pues, de alguna manera, una alteración en el funcionamiento cerebral que te produce los síntomas de la esquizofrenia, ¿cierto? Y bueno, en la depresión también está comprobado que hay un componente genético. En la manía, ¿cierto? También hay un componente genético porque habitualmente tengo una historia familiar de enfermedad bipolar, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad no está comprobado que haya un componente genético. Y en el trastorno de ansiedad puede suceder que haya eventos desencadenantes. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático habitualmente se relaciona con un evento en el cual la vida de la persona está gravemente en riesgo y la persona tiene miedo de perder su vida. Entonces, cuando el individuo tiene esa situación, eso habitualmente genera un impacto emocional tan fuerte que desarrolla los síntomas de estrés postraumático. Yo diría que en esa situación sería en la única donde yo realmente el evento que tengo desencadenante es externo y el componente que tengo es puramente emocional. Pero en la esquizofrenia, en el trastorno afectivo bipolar y en la depresión, habitualmente tengo un componente genético que definitivamente hay que clasificarlo como orgánico, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo hablo de orgánico aquí, en esta conferencia específicamente, estamos refiriéndonos a ACV, un síndrome mental orgánico, una hemorragia, un trauma craneoencefálico severo, ¿cierto? O un tumor. O bueno, incluso la enfermedad de tejido conjuntivo puede causar muchos de estos síntomas cuando se prolongan en el tiempo. La enfermedad de Parkinson te puede causar síntomas psicóticos. Pues hay varias enfermedades médicas que pueden causar todos estos síntomas que mencionamos hoy. Entonces, muy buena la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Doc, en cuanto a la personalidad, si te llega un paciente que es obsesivo, que concibe las ideas extrañas, ¿puede en la siguiente consulta llegar delirante, ya aceptando que esas ideas no son extrañas? Bueno, puede suceder, sí. Eso puede suceder si yo no hago lo que hay que hacer. Porque de alguna manera, no todos los pacientes obsesivos se van a psicotizar, pero algunos, los que rayan en los psicóticos, sí se pueden psicotizar. Incluso está escrito en la literatura casos de la esquizofrenia obsesiva. Entonces son esos pacientes con unos síntomas psicóticos de características muy obsesivas, pero que se vuelven irreductibles y terminan desarrollando una esquizofrenia obsesiva, clasificada, digamos, por algunos autores como esquizofrenia obsesiva por esa razón, porque se vuelve irreductible, se vuelve permanente, pero inició con una idea extraña que el individuo reconocía como extraña, hasta que ya se salió de la realidad y quedó en un contexto totalmente psicótico. Entonces puede suceder, pero si yo lo detecto y hago lo que hay que hacer, pues habitualmente eso se evita. Entonces es muy raro que un paciente con un trastorno obsesivo llegue a un punto de una esquizofrenia obsesiva, pero puede suceder. De hecho, hace poquito hubo uno aquí que tiene precisamente una esquizofrenia obsesiva. O sea, evolucionó, inicialmente era un TOC y ya definitivamente todos estamos de acuerdo que está con una esquizofrenia ya obsesiva.
¿Alguna otra pregunta? Ok. Dígame. Pregunten porque si no yo voy a comenzar a preguntar. Doctora, por ejemplo, aquellas personas que, pues, que siempre han sido normales y quedan con un trastorno lúcido persistente, ¿esto es porque tienen un daño a nivel cerebral orgánico o más que todo psicógeno? Son normales y de repente hacen un trastorno obsesivo. Bueno, no. Los pacientes con trastorno obsesivo habitualmente tienen un componente de crianza muy importante. Entonces, el problema del obsesivo inicia desde que le comienzan a enseñar cómo controlar sus esfínteres. Entonces, esos individuos no aparecen obsesivos de un día para otro. Ellos se hacen obsesivos primero con unas pautas de crianza que los llevan a ese comportamiento. Y después esas pautas de crianza se transforman en unos comportamientos rígidos que los llevan a tener unos esquemas demasiado perfeccionistas que finalmente el paciente los incorpora como propios dentro de su personalidad. Y al incorporarlos como propia, lo que sucede es que el individuo, cuando no los cumple, genera mucha angustia. O sea, si el paciente, por decir algo, se acostumbró que, les voy a poner el ejemplo completo. Un individuo, llamémoslo Pedro, ¿cierto? Nació. Su mamá quería que él controlara esfínteres rápidamente. Entonces, este es el componente psicodinámico de la explicación del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, la mamá quiso que controlara rápidamente sus esfínteres, entonces, antes de cumplir los 12 meses, ya lo tenía sentado en la vacinilla haciendo popó, y a los 16 meses ya le había quitado el pañal porque el niño ya iba solo al baño a hacer chichi y popó. Eso parece exagerado y extravagante, pero es así, eso llega a suceder. Y entonces el niño, bueno, de ahí en adelante, cada vez que se ensucia, se estresa. Entonces el niño la mamá se da cuenta que cuando se ensucia se estresa, entonces la mamá decide que cada vez que se ensucia lo cambia. Entonces el individuo crece sintiendo que estar sucio no es bueno y el estar sucio lo estresa. Llega a su preadolescencia y el niño ya comienza a tomar control de sus cosas, entonces ahora ya él necesita ordenar sus camisas por colores, sus zapatos por colores, sus pantalones por colores, ¿cierto? Tener sus colores perfectamente organizados y además el uniforme del colegio en estado impecable. Entonces, bueno, el individuo ya con ese comportamiento donde necesita tener todo absolutamente aseado, entonces llega a la universidad donde continúa tomando el control. Entonces él ya no se relaciona con nadie porque relacionarse con las otras personas lo van a contaminar y él necesita estar limpio. Entonces no se relaciona con nadie para no ser contaminado. ¿Qué sucede? El individuo entonces comienza a aislarse y a vivir solo, ¿cierto? Su idea fija de limpieza está absolutamente arraigada e incorporada dentro de la personalidad. De ahí en adelante el individuo ya no vive solo, ¿cierto? Pero si ves, su idea obsesiva se construyó durante toda una vida. Y entonces ya, bueno, se gradúa de la universidad y el individuo va a vivir solo. Habitualmente son muy buenos trabajadores porque son perfeccionistas y puede trabajar y vivir solo. Sin embargo, el individuo, ¿qué sucede? Que vive solo. Y entonces es obsesivo, pero está viviendo solo, aislado, no socializa, entonces comienza a tener un comportamiento muy esquizoide, ¿cierto? Lo que lo vuelve frágil, ¿cierto? Frente a las situaciones que le puedan generar frustración. Pero este individuo que está obsesionado con la limpieza le puede generar frustración el simple hecho de que se le riegue un jugo o que se le manche una camisa, a tal punto de que esa realidad no tolerable lo puede sacar de la realidad y lo lleva a un estado psicótico. Y cuando lo lleva al estado psicótico, ese estado psicótico puede girar en cualquier dirección, ¿cierto? O sea, una realidad que no puedo tolerar lo vuelve psicótico. Pero ¿qué lo hizo frágil? Su estructura de personalidad. Porque ahí él tenía una estructura de personalidad obsesiva, no era un trastorno obsesivo. Fue una estructura de personalidad obsesiva que le generó un yo frágil, que frente a una situación que no puede tolerar, lo lleva a salirse de la realidad y lo psicotiza. Es diferente a lo que había planteado tu compañero antes, porque él estaba planteando un trastorno obsesivo. Este es
una personalidad obsesiva construida a lo largo de toda una vida, que frente a una realidad que no puede tolerar, se sale de la realidad y construye un mundo de fantasía, que es lo que llamamos psicosis. ¿Entendido? Listo. Sí, Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pero este es obsesivo, no considera, entonces es diferente, no considera que eso que está haciendo es extraño. Sí, Sí, el trastorno obsesivo compulsivo es diferente a la personalidad obsesiva. La personalidad obsesiva es una forma de funcionar. El trastorno obsesivo compulsivo aparece en un momento de la vida. Chan, ¿decir algo? Hoy cumplió 15 y mañana apareció con la idea fija. Y el trastorno obsesivo aparece con una idea fija que se vuelve irreductible, pero que el paciente la reconoce como extraña. Entonces, él, como la reconoce como extraña, la puede manejar durante mucho tiempo. Hasta que aparece de pronto muchas situaciones de la vida que de pronto lo abruman y entonces el paciente deja de poder controlar esa idea obsesiva. Y ahí es cuando puede comenzar a rayar en lo psicótico, pero es diferente porque esta idea obsesiva que aparece en un momento de la vida puede aparecer a los 30, a los 40, a los 15, a los 20, a los 50, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Eso sí, habitualmente después de la adolescencia. Mientras que el que tiene una personalidad obsesiva ha funcionado toda la vida así. Es una forma de funcionar. Y de repente sí, él puede tener riesgo de psicotizarte, pero por una razón diferente. Su riesgo de psicotizarse está porque aparece una situación que no puede tolerar y su estructura de personalidad es muy frágil, porque lo hace vulnerable el no tolerar muchas cosas de la vida y el haberse aislado y dejado de socializar. Mientras que el que le aparece la idea obsesiva en cualquier momento de la vida tiene una estructura de personalidad fuerte que lo protege. Tiene que ser que aparezcan muchas cosas al tiempo para que él pierda el control de esa idea obsesiva. Y es porque la energía se está gastando en manejar todos los demás eventos que le aparecieron en la vida. ¿Sí me entendieron? Sí, Doc, una pregunta. Sí. Dentro de las alucinaciones, los individuos que manifiestan que escuchan su nombre, ¿también cuentan ahí? Las alucinaciones pueden aparecer en cualquier paciente. Y las alucinaciones pueden ser de cualquier tipo de... Dicho, yo puedo tener un paciente que tenga alucinaciones en las que escucha que lo llaman por su nombre, o de pronto escucha que llaman a alguien de la familia, o de pronto escucha que llaman a otra persona, ¿cierto? Él puede escuchar conversaciones o puede sentir que le están mandando mensajes los extraterrestres, ¿cierto? Las alucinaciones, dicho, todos los contenidos posibles que usted se imagine extravagantes de las alucinaciones pueden existir y de hecho existen. Puede que usted no las esté viendo hoy aquí en un paciente, pero en cualquier momento de su vida profesional le va a aparecer un paciente con una idea, una alucinación extravagante. Puede aparecerle una alucinación que esté asociada con una idea delirante, ¿no? Porque todo es un conjunto. Entonces, habitualmente mi afecto, mi pensamiento, las alucinaciones, ¿cierto? El estado cognitivo, la introspección, todo es un continuo. Lo separamos para poder entenderlo y poder analizarlo, pero todo es un continuo donde habitualmente una cosa se conecta con la otra. Entonces, por ejemplo, en algún momento tuve un paciente que había sido de inteligencia militar y el paciente había estado infiltrado en todas las instituciones posibles, ¿cierto? Entonces había estado infiltrado en los paras, en la guerrilla, en estamentos del Estado. Bueno, hagan de cuenta un agente 007 de esos de la CIA. El man era pues la versión colombiana del agente secreto. Y su última infiltración había sido en la cárcel. Pero así como les dicen las películas que si es descubierto si es descubierto en sus acciones, el gobierno negará cualquier conocimiento de sus acciones. ¿Cierto? Bueno, pues así igualito como de película. Entonces el señor, su última infiltración, les decía, estuvo en la cárcel, con la mala fortuna de que quien lo infiltró en la cárcel se murió. Y el señor
tuvo que pagar su condena completa porque cualquier conocimiento de sus acciones se iba a negar, y fue así. Después de que salió, obviamente, él conocía gente y comenzó a buscar a la gente de inteligencia para que limpiaran su nombre, porque su nombre había sido ensuciado en esa infiltración. Pero después de que salió, y la razón por la cual llegó a la consulta fue porque él sentía que lo perseguían, que lo querían matar, ¿cierto? Escuchaba voces de personas que lo amenazaban, ¿cierto? Pero con un contexto como el que él tenía, hasta para uno era difícil saber qué era lo real y qué no era real, porque sí, definitivamente era posible que lo estuvieran buscando para matarlo, y sí, definitivamente era posible que él lo buscaran y le dijeran cosas, porque él decía que lo buscaban y le decían cosas, y uno no sabía si las personas que él veía eran alucinaciones o eran personas reales. Entonces ahí, como pueden ver, se juntan las ideas delirantes con las alucinaciones y además con un contexto. Entonces no siempre va a ser fácil distinguir entre una alucinación y una idea delirante. En este caso en particular, y atendiendo también lo que había preguntado antes el otro compañero sobre el trastorno de ideas delirantes persistentes, pues el trastorno de ideas delirantes persistentes es precisamente eso, un constructo que parece real, pero que termina siendo una fantasía, donde el paciente construye un delirio completo, muy estructurado, de un contexto, ¿cierto?, en el cual él termina viviendo como si ese contexto fuera real. Un delirio estructurado es, por ejemplo, la película de Natch. La película de Natch relata un delirio estructurado que era el que tenía Natch antes de que le hicieran el diagnóstico de esquizofrenia. Era un delirio muy estructurado donde él sentía que él era un agente secreto. Bueno, muy parecido a este señor, solo que este sí tenía toda la evidencia de que había sido realmente un funcionario de inteligencia del ejército. ¿Entendido? Sí, doctora. Doctora, ¿y entonces cómo solucionaron lo de este paciente que nos cuenta? Pues la verdad es que le dimos medicamento como si estuviera psicótico, pero a mí personalmente siempre me quedó la duda si todo lo que decía era cierto o era una fantasía. Sí, claro. Entonces, casos que no siempre tenemos la solución a todos los problemas. Pues no siempre lo podemos resolver y no siempre lo que hacemos quedamos tranquilos con eso, ¿no? Yo le di antipsicótico y de alguna manera el solo hecho de darle antipsicótico anulaba todas sus versiones, ¿no? Le quitaba validez porque lo estaba declarando psicótico, inhábil mentalmente. Entonces, realmente queda la duda si se hizo lo correcto o no. Y bueno, así hay varias historias. Entonces uno a veces no tiene la solución al problema, pero pues trata de hacer lo mejor posible para que el paciente por lo menos esté tranquilo. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. En el caso de los niños, por ejemplo, que a veces tienen como amigos imaginarios, esas cosas, ¿hasta qué punto, hasta que haya como normal o no lo es? Bueno, los amigos imaginarios son normales hasta los 7 años. Después de los 7 años ya no son normales. Entonces, si aparece un niño con un amigo imaginario a los 8, ya hay que pensar que se está psicotizando. Pero mire que en los niños también es un dilema. Alguna vez tuve un niño que decía que jugaba con todos los personajes de Disney. Y tú hablabas con el niño y era un niño normal. Pero la mamá decía que lo veía hablando solo en la sala y jugando con todos los personajes de Disney. Entonces él jugaba con Mickey, con Donald y bueno. Y realmente decía que veía todos los personajes de Disney en la sala de su casa. Y con todo jugaba. Y bueno, le queda a uno la duda si lo correcto era, el niño tenía 8 años, ¿no? Que si lo correcto era medicarlo o darle un tiempito para que, porque esa alucinación, esos amigos imaginarios los tenía como desde los 4 años, o sea, el niño llevaba 3 años alucinando
y estaba dentro de la edad del amigo imaginario hasta donde se aceptaba. Pero llegó a los 8 y seguía con la misma situación, entonces ya tocaba tomar una decisión de si se medicaba o no se medicaba. Y bueno, ese niño no medicamos porque ya a los 8 años le queda prolongarlo en el tiempo, de pronto sería permitir que entre en un estado de psicosis permanente. Entonces de pronto era mejor medicarlo, arriesgarse a medicarlo en una dosis bajita para tratar de que bajen las alucinaciones y el niño se conecte con el mundo, porque no tenía amigos, porque todo el tiempo jugaba con pues tenía a todos los compañeros de Disney en su sala. Y era difícil que quisiera socializar. Entonces, bueno, eso pasó, pero ese niño lo medicamos y finalmente ese sí mejoró. Pero así hay muchos casos. Hay otro caso que les voy a contar, es un chico de 12 años que a los 8 años decidió entrar a la tumba de un muerto, echarse un perfume que encontró dentro de la tumba y bueno, como a los 12 años el niño decía que tenía 2 espíritus dentro, uno bueno y uno malo. Y bueno, a ese caso yo escribí un artículo, está publicado en la web si lo quieren revisar. Y el niño decía que estaba poseído por 2 espíritus, uno bueno y uno malo. Y entonces, pero cuando uno hablaba con el niño era un niño normal, que no parecía tener un disco, no estaba disgregado. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué tenía ese niño aparte de esa idea fija de que estaba poseído por 2 espíritus? No tenía nada. El niño era un niño bien presentado, que iba al colegio, que estudiaba, tenía amigos, se relacionaba normal. El caso es que cuando él comenzó a decir eso, y su familia en el afán de controlarlo, lo comenzó a idealizar. Y entonces comenzó la familia a decir que el niño podía tenía poderes, que podía curar a la gente, que podía predecir el futuro, bueno, que podía hacer milagros y que además hacía flotar los objetos en el aire. Y bueno, eso pasó en Melgar, entonces no está tan lejos y pasó hace tal vez como unos 15 años. Al niño le hicieron un altar. El niño se convirtió en algo así como José Gregorio Hernández, pero en vida. Y curaba, predecía el futuro, sanaba, bueno. Eso fue tolerado por su familia y por la comunidad, y el chino fue idealizado hasta que tenía un altar, hasta que un día el niño decidió que tenía que exorcizar a la madrastra. Ahí ya tenía 14 años. Y para exorcizar a la madrastra le dijo a la madrastra que tenía que tener relaciones sexuales con ella. Bueno, hasta ese día le llegó su poder sanador, y ese día el chico lo llevaron a psiquiatría y bueno, con toda esa historia pues obviamente también lo medicamos y lo dejamos hospitalizado. Sin embargo, no tuvo un final feliz. Después de que salió, pues al niño ya obviamente le quitaron su trono. Y bueno, la familia dijo que los poderes se los habían pasado a la hermana del papá del muchacho. Y el chico terminó en la calle robando y como delincuente. Entonces ese caso no tuvo un buen final. En realidad fue un final desastroso. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Todos esos casos, para que se den cuenta que no es tan fácil a veces detectar los síntomas psicóticos. Hay veces que le quedan a uno muchas dudas. Pero hay otros casos que son más sencillos. Ya con la experiencia uno simplemente aprende prácticamente a leer el síntoma desde que comienza a entrar el paciente al consultorio. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Doctora, tú habías dicho que a veces a los pacientes exaltados hay que sedarlos. Después de eso, ¿qué protocolo se debe seguir o cómo hay que tratarlos o qué hay que hacer? Bueno, los pacientes con agitación psicomotora siempre hay que sedarlos.
Y la idea es que ustedes desarrollen un ojo clínico tal que no se les agite el paciente, sino que ustedes lo ceden antes de la agitación. Ustedes puedan ser capaces de detectar los signos claros de inminencia de agitación y sedarlos antes de que se agite, porque no hay nada más complejo que manejar al paciente cuando ya está agitado. Primero, porque todos terminan en riesgo de ser golpeados. Y segundo, porque no solamente el profesional se estresa, sino también el paciente se estresa. Entonces la idea es no llegarlo a ese punto, ¿cierto? Cuando uno detecta que un paciente está en inminencia de agitación, uno habitualmente elige un esquema de sedación. Los que ustedes tienen disponibles aquí en la mayoría de los servicios de urgencias de la región es el haloperidol y el midazolam, solamente que va cambiando la dosis de acuerdo a la contextura del paciente. Entonces uno siempre utiliza esa mezcla porque tiene midazolam, que es un medicamento ansiolítico, ¿cierto?, que de alguna manera produce sedación porque es un medicamento para dormir. Y el haloperidol, que es un medicamento antipsicótico de alta potencia que produce freno motor. Entonces, como el haloperidol produce freno motor, quiere decir que lo vuelvo lento en sus movimientos. De alguna manera eso hace que el paciente se quede quieto. Y como el midazolam produce sueño, pues entonces yo lo duermo y de paso le produzco freno motor para relajarlo. Cuando el paciente está muy exaltado y muy agitado, o yo siento que la psicosis es muy alta, yo dejo el esquema de sedación por horario, cada 8 horas, durante 2 o 3 días. Y a los 3 días comienzo a quitarle la sedación para que el paciente se despierte, y habitualmente ya cuando han pasado los 3 días el paciente, la exaltación ha pasado. Puede que continúe la psicosis, entonces comienzo a pasarlo a medicamento oral. Y digamos que ya ahí en ese punto ya el riesgo de agitación disminuye pues radicalmente, y yo ya puedo manejar el paciente de una manera diferente. Eso digamos que es lo que uno habitualmente hace. Cuando ya el paciente se le agitó totalmente, ¿cierto?, que yo no detecté que tenía inminencia, entonces me toca sedarlo igual con haloperidol y midazolam, pero además me toca inmovilizarlo. Quiere decir que me toca contenerlo por 4 puntos. Eso quiere decir que hay que amarrar las manos y los pies con unas correas especiales para que el paciente se quede quieto, porque a veces además cuando están muy exaltados el medicamento no hace efecto tan rápidamente como yo espero. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. El último paso es un análisis de caso. Ese lo van a hacer y me lo hacen llegar. Lo van a trabajar en parejas. Bueno, me lo hacen llegar para calificárselos. Entonces les voy a contar un caso y ustedes van a tener que hacerle el examen mental a ese paciente. ¿Listo? Entonces se trata de un paciente de 15 años. Llegó al servicio de urgencias porque llevaba un cuadro clínico de 15 días de evolución, de aumento de la actividad, insomnio. La familia decía que el paciente veía sombras en las paredes, que escuchaba voces que le decían que tenía que quitarse la vida. Y el paciente en varias ocasiones había intentado quitarse la vida porque las sombras le daban la orden de quitarse la vida. Pero en las últimas 24 horas además se había vuelto muy desconfiado, estaba diciendo que los querían matar, que venían las sombras que lo perseguían para matar y que él tenía que quitarse la vida antes de que las sombras le quitaran la vida. El paciente comenzó a ponerse agresivo cuando la familia no le creía y le decía que eso no era lo que estaba pasando, que eran cosas de su imaginación. Como no le creían, entonces el paciente comenzó a exaltarse y presentó dentro de su domicilio un episodio de agitación psicomotora muy severo que lo llevó a romper el televisor.
Como antecedentes importantes, la familia les cuenta que el paciente ha perdido varios años, ¿cierto? Que le cuesta trabajo hacer sumas y restas y que en ocasiones olvida fácilmente las cosas que se le enseñan. Bueno, con ese contexto, ese caso clínico, ustedes van a hacer el examen mental completo. Si necesitan información adicional, este es el momento para preguntar. Trabajan en parejas y me lo deben entregar en 8 días a más tardar. Entonces, la idea es que me lo hagan llegar a... Uno solo de ustedes lo recoge y me mande un solo correo a mi correo institucional. ¿Preguntas? Doctora, ¿no nos puede enviar escrito el caso? Ahí lo tienen grabado. Solo tienen que escuchar la grabación. Lo es, doctora. ¿Eso está grabando? Sí, aquí todo está grabando. Doctora, ¿para cuándo es? 8 días, trabajan en parejas. Si necesitan preguntar algo más, lo pueden hacer en este momento. Si creen que esa información no es suficiente para hacer el examen mental, entonces es ahora o nunca. Doctora, ¿será que usted nos puede facilitar un formato como así el examen? Ahí lo tienen en la grabación, paso a paso lo que tienen que hacer. Primero tienen que hacer la descripción general, ¿sí? Nadie ha preguntado la descripción general. Entonces, primero tienen que hacer la descripción general, después tienen que hacer la actitud del paciente, después tienen que hacer cómo se ve la expresión facial del paciente, después tienen que hacer el afecto, describir el afecto, después tienen que describir el pensamiento, después les toca mirar cómo ahí sí les toca de alguna manera inferir cómo está la memoria, cómo está su capacidad cognitiva. Bueno, el cálculo sí se los dije, ¿cierto? Después viene la introspección, la prospección y finalmente viene hacer un análisis de ese examen mental que ustedes dijeron y hagan un análisis con un diagnóstico presuntivo. ¿Qué enfermedad creen que tiene ese paciente? ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Doctora, ¿cuál es el estado general del paciente? Muy bien, buena pregunta. El paciente ingresa en buenas condiciones generales, pero con un importante descuido en su presentación personal y la expresión facial era de miedo y la actitud era más bien desconfiada. ¿Se necesita sedar al paciente en ese momento? ¿Cómo? ¿Se ha necesitado sedar al paciente en el momento de entrada? Al momento del ingreso es necesario sedarlo porque se agita. ¿En algún momento fue agresivo con los familiares o algo así? Sí, con los familiares sí, porque rompió los televisores en la casa. Doctora, una pregunta. ¿Hasta qué hora sería el plazo de enviar el trabajo? ¿Hoy qué día es? Viernes. De hoy en 8 hasta la medianoche. Uno de ustedes tienen hasta la medianoche a mi correo institucional paula.corsope@campusucc.edu.co. Doc, o sea que este paciente está modulado y es congruente porque está triste porque tiene que morir, ¿no? No está modulado porque está agitado. Sí, seguramente sí es congruente porque tiene miedo y se está defendiendo del mundo. Okay. Doctora, ¿antecedentes familiares de enfermedades alguno? Tiene antecedentes familiares de esquizofrenia y de demencia.
¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo es la presentación personal de presentación personal? Esa ya la contesté, está grabada. Doctora, Dígame. ¿Y qué tan coherente es cuando habla? O sea, ¿solo dice palabras o frases completas que se relacionen o no? Solo dice palabras cortas y las frases son incomprensibles. doctora, antecedentes psiquiátricos que ya antes le hayan diagnosticado. No, este es el primer episodio. ¿Y algún antecedente farmacológico tiene? No, primer episodio, no tomaba medicamentos, no consume sustancias psicoactivas y es la primera vez que presenta una reacción de esta magnitud. La familia está muy asustada. ¿Presenta alguna alteración perceptiva? Sí, dice que los extraterrestres vienen a matarlo. Y además de sombras, ¿no? ¿Y esa reacción fue esporádica, o sea, así de la nada o luego de algo? No pasó nada. Se acostó ayer y hoy llegó enfermo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Creen que tienen la información completa? Si no, después de analizar el caso y haciéndolo escrito, podríamos escribir el correo al correo institucional, ¿verdad? Sí, si necesitan algo, me pueden escribir, no hay problema. Ok. Doctora, y cuando habla, dice las palabras coherentes, habla de forma rápida o lenta. Habla de forma muy lenta y se queda pensando para poder contestar una pregunta. Como si no encontrara las palabras. ¿Y se encuentra en capacidad de criticar su conducta con respecto a la de los demás? No. ¿O de proyectarse a futuro? Tampoco, está bloqueado. Las ideas de suicidarse, ¿las considera él extrañas o ya piensa que es algo normal? No, él cree que tiene que cumplir con esa orden de quitarse la vida porque si no le van a hacer daño a sus familiares. Doctora, entonces, alucina y siente que puede ver esos alienígenas. ¿Cómo? Él alucina y siente que los ve. Sí, él ve las sombras y escucha las voces y además siente que los extraterrestres le quieren hacer daño. pero él solo las escucha o también puede comunicarse o hablar con ellas. No, solo las escucha, pero no puede hablar con ellos. ¿Qué expresión facial tiene? Asustado. ¿Y él siente que las voces lo controlan? Sí, dice que tiene que cumplir las órdenes que le dan, o sea que sí, definitivamente lo controlan. Tiene que cumplir las órdenes. Doctora, en cuanto a la copian, ¿cómo se encuentra el paciente?
No te escuché, sino cómo se encuentra el paciente. ¿Ya me escucha? Ahora sí, dime. En cuanto a la capacidad de abstracción, ¿cómo se encuentra el paciente? No tiene capacidad de abstracción. No resuelve refranes y tampoco hace similitudes ni diferencias. Ok, gracias. Doctora, él presenta movimientos de inhibición motora. Sí, tiende más bien a la inhibición que a la exaltación, pero se exaltó en la casa. ¿Cuántos años tiene, doctora? Tiene 15 años. Doctora, aparte de las alucinaciones visuales, ¿Cómo? No entendí la pregunta. aparte de las alucinaciones visuales y auditivas, ¿alguna otra? No, solo las sombras y las voces que escucha y bueno, y las ideas extravagantes que tiene. Doctora, ¿y este chico consume alguna sustancia psicoactiva, alcohol? No consume sustancias. Tampoco consume alcohol. Doctora, el paciente habla muy rápido, habla muy lento, pero la unión entre las frases es coherente. No hay nexo. Solo tiene palabras. Doctora, ¿Y presenta algún síndrome de alteración del reconocimiento? ¿O de falso Sí. reconocimiento? Tiene un síndrome de Capgras. ¿Tiene que, doctora? ¿Puede repetirme, por favor, eso? Le cambia la identidad a las personas que están a su alrededor. O sea, cree que la mamá es una amiga del vecino y cree que el médico que lo está atendiendo es el papá. El paciente tiene capacidad para proyectarse al futuro o criticarse. No tiene capacidad para proyectarse el futuro porque está bloqueado. doctora, en cuanto a su pensamiento, Pues dice cosas extravagantes como que los extraterrestres lo quieren matar, que lo están persiguiendo para quitarle la vida, que si no hace lo que le dicen van a matar a su familia. Es decir, el juicio de la realidad entre el discurso y el contenido está comprometido. Sí, señora. y la introspección y prospección. No tiene. ¿Y el paciente reconoce como extraños esos pensamientos o normal? No, Ya había dicho que le parecía como normal. extraño. Él siente que tiene que cumplir las órdenes. Doc, usted dijo que se había intentado quitar la vida ya varias veces, ¿cierto? Sí, porque ¿Cuántas las voces fueron? le dicen que las voces le dicen que se tiene que quitar la vida. El intervalo entre esos Ha sido intentos. una semana. Ok. Una semana de intervalo y empezó hace 3 semanas. Doctor, una preguntita. ¿Usted nos podría decir el medicamento que se usó para sedarlo? Haloperidol y midazolam. ¿Haloperidol? Ah, ok, listo, gracias.
¿Se recibió algún tratamiento después del caso como tal? Antipsicóticos. ¿Se le hizo algún examen o alguna prueba diagnóstica? Un TAC cerebral que muestra atrofia prematura y dilatación de los ventrículos. Doctora, atrofia prematura y qué más, disculpe. Atrofia y dilatación de los ventrículos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, fue un placer. Quedo pendiente de que me manden los casos resueltos en parejas, bueno. Al correo institucional paula.corsope@campusucc.edu.co. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. Adiós. Gracias, doctora. Hasta Gracias, doctora. luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Todo bien.